hemos visto en el pasado reciente, hemos asistido a escenarios donde distintos aeropuertos europeos, Copenhague, Aalborg, Varsovia, Bucarest, han sufrido interrupciones. ¿Por qué? Por drones no identificados que obligaban a desviar aviones, a cerrar espacios aéreos. De momento no hay pruebas, pero para los políticos occidentales tampoco dudas de que Rusia está, de una forma o de otra, detrás de esos sucesos. ¿Pero esto qué supone? ¿Ante qué escenario nos sitúa? Se lo preguntamos a Adrián Nicolás Marchal González, director del Departamento de Seguridad y Defensa de la Universidad Nebrija. Adrián, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podemos hablar, tú crees, te atreverías a hablar de estrategia deliberada de guerra híbrida contra Europa, o estos son incidentes aislados sin conexión? No tenemos todavía suficientes pruebas para poder certificar sin ningún género de dudas a lo que nos enfrentamos, pero es que precisamente de esto trata una guerra híbrida. Precisamente de esto trata las operaciones en zona gris. Entonces, que se haya invocado ya el artículo 4 de la OTAN nos hace suponer o nos hace entender que estamos ante, evidentemente, pues un actor estatal, que todos entendemos que tiene que ser Rusia, que está habiendo una escalada en el conflicto, que a su vez estamos viendo cómo empezamos el mes de septiembre, con unos hechos que parecían aislados, pero que, como muy bien has comentado, se han extendido a Rumanía, a Estonia e incluso hasta a Dinamarca. Que está bien lejos, en comparación, quiero decir, no es Finlandia, que comparte frontera, es un país nórdico, pero tiene una cierta distancia. La pregunta también es, dando por supuesto que sea Rusia, que es una presunción, ¿qué buscaría? Porque se han violentado, por decirlo de alguna manera, infraestructuras civiles, pero en el caso de Dinamarca, la base aérea de Aalborg también es militar. Uno se pregunta, ¿qué es lo que buscas? ¿Generar inquietud en la población, sensación de vulnerabilidad, o tantear si puedes afectar la logística de la OTAN, porque ya te metes en bases militares? No sé cuál sería el objetivo, porque está claro, vamos a achacarlo a guerra híbrida, pero ¿cuál es el objeto entonces? Básicamente hay tres objetivos. El primero de todo es detectar vulnerabilidades, ver la capacidad de respuesta, tiempos de respuesta que tienen los diferentes sistemas, detectar los sistemas, porque, por ejemplo, en el ataque la invasión que se hizo con 19 drones en Polonia, eran drones de diferente tipo de tecnología. Entonces hay sensores que a diferente radiofrecuencia sí son capaces de detectar, pero otros no. Entonces esto ya es empezar a chequear y a comprobar qué capacidades, que es como se habla en términos militares, ¿no?, de capacidades tienen los países vecinos. Luego, segundo y muy importante también es a nivel de inteligencia, porque cuando se sobrevuela un aeropuerto no se va a obtener mucha información, pero cuando se sobrevuela una base militar, como ha pasado en Dinamarca, las Fuerzas Armadas están obligadas a replegarse, están obligadas a empezar a mostrar todas sus capacidades, y ahí es donde se tiene información, se saca inteligencia. Y luego lo tercero y último es comprobar la cohesión de la OTAN, comprobar la cohesión de los países, ¿no? Todos estos países de esta zona, que ahora se está hablando también de un muro antidrones europeo, están plenamente concienciados, pero en cambio aquí en España o Portugal, que estamos muy alejados de este conflicto, no somos conscientes o no tenemos esa percepción tan directa, cuando en estos países sí, ¿no? Y por supuesto el mejor ejemplo para mí es Dinamarca, donde el mensaje es: somos capaces de llegar al corazón de una ciudad como Dinamarca, que está a cientos de kilómetros de Rusia, ¿no? La respuesta aquí es fundamental, ¿no? Porque se supone que una cosa es tantear, una cosa que hace Rusia es tantear, como tú bien apuntabas, ¿no? Hemos visto la invocación del artículo 4, el de discusión de la OTAN. Se han instalado torretas antiaéreas, sistemas de detección de drones, se habla del muro, que tú bien estabas señalando, pero también los más concernidos, precisamente Polonia, Estonia, los que están más cerca, los que ven al oso ruso más cerca, te hablan de si alguien vulnera nuestro espacio aéreo, vamos a derribar el aparato. Y si es un avión también, no solo si es un dron. ¿Esa es la respuesta correcta? ¿Qué dice un experto en seguridad? Que evidentemente estamos en un momento del conflicto en el que, claro, por eso se ha invocado el artículo 4. Vamos a intentar llegar a un consenso para saber cómo hay que actuar, porque esto es probable que pueda ir a más, o no. O puede que se pare. En la Guerra Fría hay multitud de eventos que han pasado, que ha pasado más o menos algo parecido, ¿no? Este tipo de situaciones de tensión. Pero es interesante pararnos y decir, esto va a volver a pasar.
¿cómo actuamos? Y evidentemente en todo país, cuando se invade el espacio aéreo por una aeronave que no está identificada, se le pide que se le identifique y no hay conexión posible, la misión es derribarlo. Es que es así, pero por una cuestión de seguridad nacional. El problema es que, claro, y por eso se tardó tanto en Polonia en tomar la decisión, y por eso en Dinamarca, y por eso estamos viendo esta situación de descontrol, de limitación de la respuesta. Y es que el problema es que como se derriben cierto tipo de aeronaves, podemos ya entrar en una guerra completamente, no solamente como está Ucrania y Rusia, sino que sería ya toda la OTAN, ¿no? Por eso es un momento muy sensible. Intuitivamente, sin ser experto, que mi obligación es hacer preguntas, no responderlas. No sé yo si Rusia, que no puede controlar toda Ucrania, podría enfrentarse en un conflicto abierto ahora mismo con toda la OTAN. No sé si me entiendes. Sí. Pero yo creo que Rusia es mucho más potente que Ucrania. La están ayudando, pero no avanza lo que quisiera, ¿no? Ni dice, ¿se va a meter con toda la OTAN? Es una hipótesis. Entonces, ¿qué variables tenemos aquí? La primera, y lo quiero dejar también muy claro, es que Rusia tiene una economía de guerra. Claro. Y está perfectamente adaptada a esta economía de guerra. Y puede durar este conflicto para Rusia mucho tiempo. Y está en modo inercia. Quiero decir, ya la tiene puesta en marcha la maquinaria, ¿no? Pues bueno, es seguir produciendo. Todo el país, toda la industria y todo está girando en torno a este conflicto, y de verdad que tienen plena capacidad para aguantar con la guerra con Ucrania el tiempo que sea necesario, y ahí es donde esa es su fuerza, debilitar al enemigo por ese desgaste de su economía, y gracias al apoyo de la OTAN, Ucrania está aguantando, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si ahora lo escalamos? Lo hacemos en Polonia, lo hacemos en el resto de países. A lo mejor se debilitaría el apoyo a Ucrania. Evidentemente se va a debilitar el apoyo a Ucrania, ¿no? Porque tenemos que volver a rearmarnos, tenemos que destinar estos recursos que estaban en un principio para Ucrania y ahora tienen que destinarse a otro país. Entonces, de forma indirecta, podría conseguir su objetivo, y luego también podría conseguir esa desestabilización en Europa, en países de la OTAN, donde, pues, por ejemplo, en la OTAN ya es conocido por muchos, ¿no?, que es Estados Unidos es quien paga, y al final el resto de los países de Europa es quien se cubre de las garantías del país que más destina en defensa, ¿no? Entonces, esto puede provocar muchos movimientos. Evidentemente es muy arriesgado, ¿no? Claro. Pero es que ya, una vez que ya estás en guerra, una vez que ya te has posicionado a nivel internacional, una vez que tienes tal cantidad de sanciones. Además, ahondando en tu argumento, aprovechando que nosotros hablamos mucho de economía, hay que matizar, porque hay gente que intuitivamente a tus palabras de la economía de guerra y la economía rusa diría, bueno, pero es que la economía rusa en cifras absolutas es pequeña. De hecho, es 1 billón y pico de dólares. Claro, pero ahí hay un error, que es no considerarlo en paridad de poder adquisitivo, porque la economía rusa en paridad de poder adquisitivo es la 4ª o la 5ª del mundo. Por lo tanto, tiene un cierto músculo mayor que el que parece cuando solamente ves la cifra absoluta, además de materias primas y además, bueno, pues eso, de una tradición armamentística que está ahora mismo perfectamente engrasada, y además del arsenal nuclear más grande del mundo y del cambio de doctrina en el uso de las armas nucleares, abriendo la puerta al uso de las tácticas en el campo de batalla, lo cual a su vez le permite muchas etapas de escalada del conflicto, ¿no? Y luego, y vamos a poner otro matiz, y es que, bueno, si dejamos Estados Unidos, China o Rusia, ¿no?, y nos vamos con Europa, claro, vamos a decir, el problema de Europa, por así decirlo, es que somos, pues, más de 20 países, entonces nos tenemos que poner de acuerdo todos, mientras que estos países que he citado, ¿no?, Rusia, China, Estados Unidos, son un único país, una única decisión, rearmarse solamente cada uno de ellos, pero nosotros, en cambio, es ahí donde sale la idea de si tendríamos que hacer un ejército europeo o no, común, pero si ya nos cuesta ponernos de acuerdo en decisiones o en cierto tipo de leyes, pues ahora también en esto yo me encargo del armamento a nivel tierra, otro aire, otro drones, sería Fíjate, complicado. Adrián, de hecho aquí escuchaba el otro día que apenas un 24% de los españoles estarían dispuestos a ir a la guerra para defender España. España. Imagínate si le dijeran que tienen que ir a la guerra para defender Estonia. Sí. Hablamos de lo que supone entender la Unión Europea como una construcción política soberana, una suerte de Estados Unidos de Europa, que sería el único escenario en el que tendría esa agilidad que tú señalabas.
pero yo creo que estamos muy lejanos ahora mismo de ese escenario. A ver, es que es verdad que la percepción, estos estudios, y es cierto, ¿no? Y también hablando con la persona y la institución que lo sacó, también nos dijeron, pero entendemos que si de verdad ven a un enemigo en la puerta de su casa, entendemos que claro, cambiaría la respuesta. Pero esta Estonia ha sido la que está a 3.000 o 4.000 kilómetros de la puerta de nuestra casa. Sí, pero esta es la respuesta que hemos dado los españoles. Es así, y eso también es interesante a la hora de hacer política de defensa. Tenemos que ser conscientes también de esta pregunta, de si no somos capaces de que más de casi un 20%, ¿no? Como decías, que no defendería, pues ¿cómo vamos a hacerlo por Estonia, ¿no? Que no tenemos ese sentimiento de pertenencia ni mucho menos. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta también, y que yo creo que es un poco la educación, es un poco el realizar cultura de defensa. Por supuesto. Aquí estamos intentándolo, y vosotros desde la universidad, nosotros desde los medios. Oye, no nos queda tiempo, pero te pido en 20 segundos. Firmeza es la respuesta ante los drones rusos, ante los drones híbridos. Sí, que seamos conscientes de que esta amenaza está aquí y va a seguir, y que si seguimos sin hacer nada e impasibles, va a escalar. Con ese diagnóstico nos vamos a quedar. Adrián, como siempre es un placer hablar contigo y escuchar parte de tu magisterio que impartes en la Universidad de Nebrija. A ustedes solo podemos decirles que esto ha sido todo, que no hay tiempo para más. En Pulso Geopolítico hemos hablado precisamente de las fracturas en la Unión Europea, hemos hablado de ampliación o de proeuropeísmo con Moldavia, parte del espacio postsoviético, ahí igual hay conflicto a futuro, y hemos hablado de poner límites a lo que sucede en la guerra híbrida. No hay tiempo para más, sean felices, pasen buena tarde, y mañana sí, mañana habrá más de Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial, invertir